palabra de Dios nos da prosperidad. Y el tema de hoy, hermanos, como ustedes ya pueden ver, es entonces, vamos a hablar, para ti, ¿qué es la prosperidad? Vamos a hablar sobre, pues, la prosperidad, ¿verdad? Dios nos prospera de muchas formas, hermanos. Y yo sé que el Señor nos va a prosperar el día de hoy. Quizá muchos tienen ese concepto, sí, que solamente la prosperidad es en dinero, y no, hermanos. Estamos hablando de una prosperidad integral, sobre todo en primer lugar, espiritualmente hablando. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Señor, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, quien compraste con tu sangre preciosa en la cruz. Señor, yo te pido que uses mi vida, Señor. Sella mis labios, Padre, que no diga nada que tú no quieres que diga, Señor, y que tu palabra sea depositada en los corazones de todos mis hermanos que hoy, Señor, ansiaban escuchar tu palabra, Padre. Los que ya estaban desde temprano esperando este momento, Padre. Oh, Señor, yo te pido que nos traigas prosperidad, Señor. Gracias en esta mañana, gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, y hoy, Señor, queremos proclamar tu palabra. Oh, Señor, deposita en cada corazón lo necesario, Señor. Toma este lugar, Señor, yo me hago un lado, Padre, y que tu palabra sea predicada en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Para ti, entonces, ¿qué es la prosperidad? La verdadera prosperidad. Vamos a iniciar leyendo, hermanos, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y dice: mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Y, amado hermano, los recursos de Dios son ilimitados. Y por eso es que Él nos puede proporcionar, hermanos, lo que necesitamos. Quizá no nos va a proporcionar lo que queremos. Muchas veces pensamos que nos debe proporcionar lo que queremos. No, amados hermanos. Él nos proporciona lo que necesitamos. Y les decía, los recursos de Dios son infinitos, son ilimitados. Y nos los puede proporcionarnos de acuerdo con su medida, con la medida de Dios, a quien Él disponga, a quien Él quiere. Entonces, tenemos derecho a esperar a que nunca estemos enfermos, tenemos derecho de esperar que nunca estemos con hambre ni padezcamos por necesidades materiales. Esto es lo que enseñan hoy los falsos profetas. Y alguien de estos falsos profetas que hoy abundan en el internet, ¿verdad? Dijo, fíjese bien, la palabra de Dios simplemente revela que la carencia y la pobreza no están en conformidad con la voluntad de Dios para el que obedece. O sea, la voluntad de Dios es la prosperidad. Ahora, tiene cierta verdad esto lo que dicen, hermanos. Dicen que la mentira cabalga en los lomos de la verdad, y sí tiene cierta verdad. Según lo que enseñan estos mercaderes, es que los grandes héroes de la fe que están ahí en Hebreos 11, pues vivieron una vida fracasada y en desacuerdo con la voluntad de Dios, y por lo cual fueron desobedientes a Él. Fíjese, eso es lo que hoy predican. Y con respecto a estos grandes hombres y mujeres de la fe, ahí en Hebreos 11, 37 y 38, ¿qué es lo que nos dice? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a espada, anduvieron de un lado para el otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si bien es cierto que a Dios le preocupa nuestro bienestar, Él conoce las razones y el momento en que vivimos. Lo que nos conviene, Él conoce lo que no nos conviene, así como la cantidad adecuada o la cantidad necesaria cuando nos proporciona algo. ¿Cuál es su mayor preocupación, hermanos? Su mayor preocupación es nuestra salud espiritual. Esa es la verdadera prosperidad. Como sus hijos, como sus hijas, debemos confiar en Él y admitir que las pruebas son una manera por las cuales Dios nos hace crecer. Son lecciones de vida que nos hacen crecer en nuestro caminar. Siempre es más difícil dar gracias a Dios cuando las cosas no van bien. Pero recordemos, hermanos, que cuando se presentan estas situaciones en nuestra vida, crecemos en la fe. Dios quiere llenar la mayor necesidad de todas. ¿Cuál es esa? Corazones que necesitan de su amor. La necesidad principal del ser humano es el amor de Cristo en sus vidas. Y obvio, por ende, se entiende el crecimiento espiritual. Porque cuando Dios nos ama, porque cuando Dios se fija en nosotros, es que nosotros estamos teniendo temor de Él. Y Él nos da de su amor y todos podemos ser un instrumento para que otros conozcan esas riquezas espirituales que tiene nuestro Señor. Y tenemos que compartir esa fe, hermanos. Comparta la fe que Dios le ha dado a otros. Segunda carta a Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos que ser partícipes en algún momento del sufrimiento del Evangelio, hermanos. Porque cuando nos escuchan hablar de Dios, viene la enemistad. Ya de entrada les caemos mal, de entrada no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que compartir la fe. ¿Y sabe qué es lo que no tiene precio en esta vida, hermanos? Es la paz que Dios nos da. Esa paz que necesita nuestra alma no tiene precio. Y el Salmo 1, hermanos, versículo por versículo, nos da la respuesta de la verdadera prosperidad. Esa es la base que nosotros vamos a tomar en esta mañana, tarde ya. Vamos a leer el Salmo 1 y dice aquí: el justo y los pecadores. Mire, la palabra de Dios es hermosa, ponga atención. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí viene lo bueno, hermanos, escuche esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y el versículo 1 empieza con la palabra bienaventurado. Y en el hebreo es la palabra ashar. Bienaventurado en el hebreo es la palabra ashar. ¿Qué significa? Pues significa feliz,
contento, dichoso, con propósito, tranquilo, con bienestar, con seguridad, estable emocionalmente. Cualquier persona que está tratando de creer que una persona que camina sin Dios te puede dar un consejo de cómo manejar tu matrimonio, de cómo manejar tu negocio, de cómo ser un esposo o esposa, no va a resultar. Una persona que no camina con Dios solamente te va a hablar de humanismo. Y hermanos, estamos llenos de humanismo. Mire, yo veo en los grupos de chats, siempre envían humanismo. Fíjese bien, pensamientos y que no son feos, son pensamientos bonitos, se oyen bonito y sí, dicen, ay, pues que te vaya bien en la vida. son pensamientos generales, son pensamientos de buena voluntad. Pero ¿dónde está el consejo de Dios? Y muchos se atreven a decirte un consejo de cómo manejar tu matrimonio, de cómo manejar tu negocio, de cómo ser un esposo, un buen esposo, una buena esposa. No va a resultar. ¿Quién hizo el matrimonio? El matrimonio lo hizo Dios. Él es el que sabe el secreto para tener un buen matrimonio. Dios es el único que sabe ese secreto para que tu negocio prospere. Él sabe dónde podemos encontrar la paz, la tranquilidad emocional. Dichosa la persona, dice este versículo, dichosa la persona que no se ha acercado a un pecador, a una persona que está fuera del camino, que no conoce a Dios. El colmo sería, hermanos, que fuera un ateo. Porque esa persona nunca te va a poder proporcionar el camino a la vida eterna. Ni siquiera tiene idea. Una persona atea que aconseja es como si dijera nada. Cuando alguien se pone a hablar de humanismo y solamente te dice buenos deseos, camina en el buen camino, así te dicen, camina en el buen camino. Bueno, para ti, ¿quién es el camino? Para ti, ¿cuál es el buen camino? Porque muchos pueden estar confundidos y decir, no, yo voy caminando, yo voy por buen camino. Esa persona que es atea nunca te va a poder proporcionar ni siquiera las señales para que puedas tomar un buen camino. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los que tengan un estilo de vida que no toman en cuenta a Dios, nunca será un terreno donde tú puedas buscar la prosperidad o la felicidad. ¿Qué pasa en la actualidad? Quieren separar lo santo, lo puro, llámale quizá lo religioso, porque puede entrar. Sabemos las bases de la religión, muchos las conocen y ya sabemos que tampoco la religión nos va a salvar. Pero estoy hablando de convicciones, de ideas, de pensamientos que sabemos que son buenos y quieren separar esa religiosidad o ese camino de santidad de la vida moral. Y dicen, una cosa es lo que yo hago con mi vida religiosa cada domingo, que no falto a misa, rezo mis Padres Nuestros, rezo mis Aves Marías, mis rosarios, mis lecturas de reflexión. Bueno, hasta envío fotos, hasta con un pensamiento. Soy bueno. Qué bueno soy, porque diario me levanto y envío mis pensamientos con foto. Tomadas, a ver, de la página buenospensamientos.com. Y mando mis lecturas hasta de reflexión, que veo ahí alguna que me gusta, que no hable mucho de Dios. No, para que no vean que soy religioso. O que no hablen de Jesús. No. Puros pensamientos bonitos. Pura buena voluntad. Hermanos, hay mucha gente que tiene ese pensamiento
y no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, no ha buscado a Dios de corazón, está pero sí muy lejos de Dios. Pero si yo saludo en la mañana, hasta les mando bendiciones, y si puedo, ayudo, o doy una limosnita por ahí, y otra cosa es mi vida moral, no tiene nada que ver. O sea, yo cumplo con Dios, ¿verdad? ¿Con cuál Dios? ¿Con el Dios con D minúscula? Yo cumplo con la iglesia. Pero mi vida moral es otra cosa, no tiene nada que ver. Yo puedo hacer esto y aquello y puedo tener 4 amantes o puedo tener muchas cosas que pues han llegado a mi vida. Y ser un borracho, puedo tomar cuando yo quiera, emborracharme, me puedo divorciar de la persona con la que estoy porque no estoy a gusto y yo tengo derecho a ser feliz con otra persona y rehacer mi vida, y si no me funciona pues otra y pueden ser 3, 4 matrimonios, ¿qué importa? Porque yo moralmente me siento bien porque yo cumplo con pues enviar bendiciones, doy limosna, cumplo hasta en la política, tengo una vida filosófica, ayudo, tengo una vida científica porque me gusta la ciencia, en fin. Hermanos, la Biblia dice todo lo contrario. El secreto para encontrar la verdadera moral y la vida en Cristo, fíjese bien, escuche bien esto. El secreto para encontrar la verdadera moral y la vida en Cristo está ligado íntimamente a nuestra moral, a la santidad, a la pureza que nosotros tengamos, porque Dios bendice a los puros, Dios bendice a los santos, y el camino de los perfectos los desconoce. Dios quiere que usted se acerque a la santidad de Dios y que cada vez sea apartado de las cosas del mundo. Piense un momento, ¿usted podría estar mejor de lo que está? Seguramente sí, porque hubo un tiempo en que usted tuvo la oportunidad de acercarse a Dios, no por encimita. Usted tuvo la oportunidad de avanzar profundamente, hermanos, en ser un buen cristiano, en ser una persona apartada del mundo, y no lo hizo. Siguió su camino. Y eso, amado hermano, amado hermana, es lo que cosechamos. Es el porqué de no avanzar en todas las áreas. Es la respuesta que usted a veces se pregunta. ¿Por qué tal familia? ¿Por qué tal hermano? ¿Por qué tal hermana? ¿Cristianos? Sí, cristianos. O se dicen cristianos. ¿Por qué no avanzan en todos los aspectos? Siempre oímos prosperidad en base a lo económico y tiene mucho que ver también, pero no es todo. Nuestra vida espiritual, ¿cómo está? Dios no tiene la culpa de que usted siga espiritualmente hablando como está. Dios no tiene la culpa de que usted siga en la misma pobreza de espíritu. Dios no tiene la culpa de que usted siga en la misma pobreza económica y material donde usted está metido. Y ahí vive. Y no estamos diciendo que sea una ley de Dios que está pobre porque seguro está pecando. No, pero tiene mucho sentido. Alguien que sueña y pone un negocio o emprende algo y no prospera es porque algo está pasando en su vida espiritual. Y no solo puede ser un negocio, puede ser una relación personal, una amistad, un noviazgo, un matrimonio, incluso servir a Dios. Sí, aunque usted haya abierto los ojos, incluso servir a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, el que usted sirva a Dios no quiere decir que sea aprobado por Dios. Hay muchos que se autoproclaman pastores, muchos que se autoproclaman apóstoles,
y la gente lo sigue. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, chocamos con pared. Vemos realmente la realidad en nuestras vidas. Porque Dios tiene toda la prosperidad en sus manos para nosotros. Dios tiene toda la felicidad en sus manos para dárnoslas a nosotros. ¿Cómo? Pues como dice Juan 15:7, hermanos, es un texto que usted ya conoce. El Salmo 1 es un salmo que usted ya ha leído y además que se sabe de memoria, y si no se lo sabe de memoria, es uno de los salmos que debemos saber de memoria. Salmo 23, Salmo 91, el Salmo 1, el Salmo 103, ¿cuál más? El Salmo 27. Y muchos textos más que usted como cristiano debe sabérselos de memoria. Y dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este texto no miente, amado hermano, son palabras de Jesús, solo que no las hemos entendido claramente. ¿Qué nos hace pensar que lo merecemos todo? ¿Qué nos hace pensar que yendo a la iglesia por mucho tiempo ya nos vamos a ganar todas las cosas materiales y espirituales? Es muy claro el texto. Si permanecemos en Él y aquí puse su con mayúsculas, y su palabra permanece en nosotros, le podemos pedir todo lo que queramos y nos lo va a conceder. Sencillo de entender, difícil de hacer. La verdad es que nos olvidamos de Dios. Y ahí en Eclesiastés capítulo 2, Salomón también conociendo a Dios, trató de olvidarse de Dios. A lo mejor hay muchos que me están escuchando, que fueron cristianos y que se regresaron al mundo. Estoy seguro que no han prosperado como debían prosperar. Por eso le hacía la pregunta, ¿usted cree que podría estar mejor hoy? Seguramente sí. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? La virginidad, la honestidad, la mansedumbre, los toman como males para este mundo moderno, hermanos, porque han llamado bueno a lo que es malo. Y hay de aquellos que a lo malo lo llaman bueno. ¿Qué va a pasar? Que te van a decir, ay, qué santurrón. Ay, ya estás en otro nivel. Ahí viene el que está ya casi en las alturas con el Señor. Y se burlan de uno, ¿no? Ahí viene el religioso, el atrasado, el mocho, el mojigato. Porque ahora, hermanos, en estos tiempos, la moral, la humildad, la virginidad, son males de la sociedad, pareciera, ¿verdad? Lo que antes eran virtudes, ahora se consideran males de la sociedad. A ese grado se ha transformado nuestra sociedad. Y no se atreva a hablar de los homosexuales, no se atreva a decir alguna cosa sobre sobre la diferencia de género y todo este rollo, porque lo consideran a usted homofóbico. ¿Qué le pasó a Salomón? Se quiso alejar de Dios, o más bien se alejó de Dios. Ahí en Eclesiastés 2, 1-2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Fíjese todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que Salomón tuvo más de 1000 mujeres. Tuvo lo que quiso Salomón. Allí en su corte de rey, artistas, imagínense todas las personas que iban a verlo, cuántas personalidades. Tuvo los mejores perfumes, tuvo las mujeres que él quiso.
Pero ya que recorrió todas las cosas donde creía él que se encontraba la felicidad o la prosperidad, mire lo que dijo en Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y la palabra vanidad en el hebreo significa hueco, significa vacío. Todo esto carecía de sentido para Salomón después de que él constató por medio de la palabra de Dios que no tenía sentido los placeres, las mujeres, el dinero, el puesto. A veces a cierta edad muchos buscan el placer. Ya trabajé toda mi vida, ya tengo una edad, pues me voy a divertir. He cumplido con Dios, no he fallado, toda mi juventud ir a la iglesia, ahora me voy a convertir en un rabo verde. Y así disfrutan su dinero y ahí están las mujeres también. No, pues a este viejito me conviene, pues ya le falta poquito, ya huele a muerte, ¿verdad? Y ahí están las mujeres también siguiendo, o viceversa, puede haber una mujer muy rica y hay un joven aprovechado, y pues bueno, me voy a sacrificar un año y al rato se va a morir, y me voy a quedar con todo. Sí, puede pasar, hermano, no solamente en las películas, a veces sí pasa en la vida real. Así es, la realidad supera la ficción. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Regresó a Dios antes de morir y nos dejó escrito lo que él aprendió por haber andado en el consejo de los malos. Seguimos estudiando el versículo 1 de Salmos 1. Él nos dejó escritos lo que aprendió, estas experiencias que nos sirven a nosotros por tomar el consejo de los malos. El capítulo 12 de Reyes dice que el consejo de los malos es aceptar las opiniones y los consejos para resolver los problemas de nuestra vida de gente que no es cristiana. Primera de Reyes 12:8. Pero él dejó el consejo de los ancianos, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Esto le pasó a este rey joven, dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Si conoces a alguien, hermano, de la tercera edad, que ha vivido con Dios y que ama a su esposa, que tiene un testimonio cristiano, en ellos está la sabiduría y el consejo. La palabra pecadores en el hebreo es la palabra shatá y significa los que han salido del camino, las personas centradas en sí mismas. Son las personas que no les interesa tu bienestar y usan a las demás para sus propios intereses personales. De ellos aléjate. Son las personas que no les interesa nada. ¿Sabe? A mí lo que más gordo me cae, por así, usted lo entiende, cae gordo. Cuando una persona usted la escucha y usted la escucha atentamente y se preocupa y demás, pero cuando uno empieza a contar algo de uno, la persona está distraída. Sí, mira, y usted se da cuenta que no le importa lo que usted le está contando. ¿Cómo caen mal? Sí, es la verdad. Son esas personas que están centradas en sí mismas. No les importa tu bienestar, amado hermano. Solamente ven sus intereses personales. Aléjate de ellos. No les importa nada. Que lloran por sí mismos nada más cuando llegan a llorar. Van a la iglesia, se sientan, no les importa quién esté. Saludan nada más buenos días por no dejar. Se salen a veces sin saludar o despedirse. Y solo son ellas, y luego ellas, y al último ellas. Esas personas están centradas en sí mismas.
Pero las personas que están centradas en el camino de Dios, ¿sabe qué? Siempre tienen una palabra de ánimo. Siempre tienen una palabra de afecto. Siempre tienen un detalle de cortesía para los demás. Mire, aunque sea el saludo es bien importante. Cuando usted como cristiano, temeroso de Dios, le dice a alguien, Dios te bendiga. Oh, cuánta importancia tiene eso, hermanos. Porque las personas que están centradas en sí mismas no pueden oír el consejo de Dios, no pueden oír el consejo de alguien que ha vivido experiencias y que tiene una relación íntima y estrecha con el Señor Jesucristo. Las personas que te bendicen siempre van a tener una palabra de ánimo, siempre van a tener un detalle. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? ¿Alguna necesidad? A veces quizá usted pueda decir, eso no lo debe de contar el pastor. No, hermanos, hay algunas cosas que sí se deben de contar para que usted tome nota. Y le voy a dejar una tarea hoy. Recuerda que alguna vez le dije, hable a 1, 2 o 3 hermanos por teléfono y salúdenlos y vea cómo están. Bueno, hoy le dejo esa tarea antes de que se me vaya a olvidar pedírsela. Hermanos, y el próximo domingo yo espero que usted mande sus comentarios o en la semana diga, hermano, ya cumplí con mi tarea. No porque usted me dejara, porque yo lo siento en mi corazón hacer. Si usted no lo siente en su corazón, hermano, no lo haga, olvídese que no dije nada, no se preocupe. Pero yo le encargo de tarea que le hable a 1 o 2 hermanos y les pregunte cómo están. Puedo orar por usted y ore con ellos. Mire, le voy a contar algo que les digo, a lo mejor diría usted, eso no lo debe contar el pastor. Por supuesto que lo debo de contar porque nos puede pasar a todos. Y bueno, yo como pastor, yo lo entiendo. Es mi trabajo el que usted me pueda hablar y pastor, tengo una necesidad. ¿Puede orar por mí? Yo lo entiendo y lo hago, hermanos, con mucho gusto. Pero sabe que tristemente, hace tiempo, recibí una llamada de una hermana, ni siquiera es de Belén, para que no vaya usted a pensar, ay, ¿quién es? ¿Quién es? No, hermana. No, fue una hermana que ni siquiera va a Belén. Fue hace mucho tiempo, pero ni siquiera va a Belén. ¿Y sabe qué? Empecé a oírla y en cuanto escuchó mi voz, pastor, ay, qué bueno que me contestó, fíjese que me necesito esto y le pido que ore por esto y que mi hija y que mi hijo y que mi sobrino y que mi tía y que mi tío y que mi abuelita y todo la historia, pido que ore y pido. Y hermanos, en cuanto ella estaba hablando, sentí algo de parte del Espíritu Santo, tristeza. Porque hay personas ensimismadas en ellas mismas. Y yo me pregunté, en plena pandemia dije, a ver ahorita, ¿a qué hora me va a preguntar? ¿Y usted cómo está, pastor? ¿Cómo está su familia? ¿Y sabe qué tristemente? Nunca me preguntó eso. La escuché como por 5 minutos. 5 minutos. Hermano, en el tiempo que a veces tenemos, valen mucho esos 5 minutos. Mientras ella hablaba, le voy a ser sincero, y Dios lo sabe, ya le pedí perdón si algo le fallé, pero le dije, tú sabes mi corazón, Señor. En lo que ella hablaba, y como cuando se pone un teléfono, yo estaba pensando, Señor, ya vi por qué la hermana no prospera. Estoy recibiendo esta señal de parte tuya. Me estás hablando, Señor, porque veo que hay personas que no prosperan porque están ensimismadas en ellas mismas. Y seguía, y yo decía, a ver, ¿a qué hora me va a preguntar? Bueno, pastor, ya le dije de eso, pero usted, ¿cómo está? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Todo bien? Hermano pastor, ¿le hace falta algo? Hermanos,
A lo mejor usted dice, no, bueno, eso no debe esperar. Yo no lo espero, no, yo no espero que alguien me diga, pastor, le hace falta dinero para pagar su gas, su luz. No, hermano, obviamente no. Yo sé que Dios me bendice a través de muchos hermanos que diezman, muchos hermanos que cumplen con el Señor. Tenga cuidado, no se confunda. No diga, yo le di mi diezmo al pastor. No se confunda. La prosperidad también tiene que ver con eso. Aunque no le guste oírlo y aunque tampoco me guste tocar el tema, porque a veces uno como pastor tiene que tener cuidado de muchas cosas, porque hay muchos hermanos que se ofenden. No, usted no me lo da a mí, tenga cuidado. Usted se lo da al Señor. Y el Señor me lo da a mí. Y lo usa a usted. La bendición es para usted. Pero hablando de la llamada, terminó y dijo, bueno, entonces le encargo, pastor. Sí, hermana, claro que sí. Vamos a orar. Y yo todavía dejé ese espacio incómodo de no decir nada. A ver qué me decía. Bueno, hermano, me voy porque yo tengo muchas cosas que hacer ahorita, hermano. Ay, Dios mío, tengo muchas cosas que... Y me colgó Dios de ángel, hermano, así. Y me quedé así pensando. Y sí, oré por ella, no crea que no. Sí, yo dije, Señor, que ella te conozca, Señor, que te conozca, Señor, que vea que tú eres el que da la prosperidad y la felicidad a través de estar y permanecer en ti. Las personas que tienen a Dios, que son temerosas de Dios, siempre van a ser de bendición a su vida. El pecador se ha desviado de la verdad y de la realidad. Son personas, como les decía, que nunca maduran, que tienen una vida fantasiosa, viven una vida imaginaria. Siempre están viendo a ver en qué pueden ganar, pero nada les prospera. ¿Por qué? Porque viven centrados en sí mismo. De ellos aléjate. ¿Y sabe por qué pasa esto? La mayor causa, ¿sabe por qué? Es porque se meten en el mundo de las telenovelas. Un mundo que no existe. Un mundo de las películas de ciencia ficción, de amor, de romance, de acción puede ser también. De las películas y libros que hablan de ser ricos y prósperos materialmente hablando. La parte espiritual la dejan al último, le dan primer lugar al artista que se volvió político, hasta le dan su voto, nada más porque fue famoso, al deportista que se volvió famoso, al artista que es muy carismático, hasta lo que les dice les gusta y se enamoran de la persona. Se ponen a llorar con la actriz de moda, con la actriz dramática, ay, qué buena es. Se ponen a llorar con ellos por su historia, que fue pobre, la historia de la película o de la telenovela. Admiras al hombre y cuando ves los besos, ay, en ese momento, ay, hasta suspiras. Ay, te pones feliz según tú y hasta suspiras. Te sientes próspero en ese momentito. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó el camino de Dios? ¿Quién sabe? ¿Dónde quedó el ser constante en orar, en leer su palabra? ¿Quién sabe? Primero está el youtuber, primero está el escritor de moda, el artista de moda. Primero está Juan Querendón, porque está guapote, está grandote. Y luego la iglesia y las cosas de Dios. Sí, seguramente se ríe porque seguramente vio la novela y hasta volvió ahorita a suspirar. Ay. Estas ideas telenovelescas entran a tu mente y crees que el mundo es así. Quieres ser como el artista y las mujeres, a lo mejor como no tienen su cuerpazo,
pues empieza la depresión y empiezan a sobajar su identidad y yo quiero ser así, no lo he logrado y se ocupan en cosas materiales. Y me voy a dedicar más a mí en verme bonita, porque sí tiene razón la que salió en la tele en las mañanas y la que dijo el horóscopo, que eso es lo que tengo que ver por mí. Por eso me voy a hacer un tratamiento en mis uñas, en mis pies, en mi cabello y yo como hombre también voy a volverme metrosexual y voy a cuidarme de... Nadie ha dicho que usted no se cuide y que pues se dé una ayudadita. Nadie ha dicho que esté malo, pero cuando usted se sale del camino de Dios, se olvida de Dios y le da más importancia a las cosas materiales y carnales, ¿cómo quiere usted prosperar? ¿Cómo quiere usted ser feliz? Por eso dice la palabra de Dios: dichosos los que no andan en el camino de ellos, de los pecadores, porque esa es una mentira. El camino del placer, del orgullo, los propios intereses, de la supuesta felicidad, de la fama. El Salmo 10 lo describe de la mejor manera. Salmo 10:3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ahí está la radiografía de una persona pecadora. Ahí está la radiografía de una persona humanista 100%. Ya le dije, quitémonos y tenga cuidado con lo que envía, porque nada más es humanismo. Eso no lo necesitamos, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios para que permanezca en nosotros. Salmo 10, del 4 al 9, dice: el malo, por la altivez, por el orgullo de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. En otras palabras, son explotadores de sus semejantes. ¿Cuál es la moda hoy en día? Robar y buscar defraudarte, hermano, hermana, de la forma que sea. Dinero sucio, dinero fácil. De donde puedan robarlo, de ahí lo toman. Seguimos en el Salmo 1. Dice: ni en silla, o sea, bienaventurado aquel que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero vamos a ver que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y usted puede ver cómo se va progresando. Si oyes el consejo de los malos, vas a empezar a caminar con ellos. Ya que estés como amigo íntimo de ellos, vas a acabar sentándote con ellos y vas a acabar burlándote de Dios. Vas a acabar burlándote o riéndote de los chistes que cuentan, del doble sentido. Vas a acabar haciendo lo que ellos hacen. No va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque comenzaste a escuchar sus consejos, luego te hiciste amigo de ellos y terminaste sentándote y burlándote de las cosas de Dios. ¿Sabe qué, hermano, hermana? El pecado siempre acabará llevando al pecador al cinismo y a la burla y al desprecio de las cosas de Dios. Por eso no avanzan, por eso no hay prosperidad. Décadas y décadas pueden pasar y tristemente siguen sin madurar en el Señor y siguen las mismas quejas
y no avanzan en ninguna área. Y si tiene que ver mucho el que te vaya bien, el que progreses también en lo material. ¿Por qué te va bien? Pues porque permaneces en las cosas de Dios y Dios te bendice y te prospera. Segunda carta de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y Judas 18, o sea, Judas 1:18 nada más es un capítulo. Judas 18 dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. A veces terminan en eso los que han creído en Dios, burlándose de Dios. Amados hermanos, la obediencia es la que trae la verdadera prosperidad y la verdadera felicidad. La palabra de Dios es la que te va a dar tranquilidad, es la que te va a dar sentido, dirección, estabilidad emocional. Y obedecer diariamente la ley de Dios trae beneficios inmediatos y también a futuro. Pero la palabra de Dios es la que te va a ser esa brújula para ti. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es la ley? Es la palabra Torah, ¿verdad? Significa algo que Dios ha dispuesto, algo que Dios ha enunciado, ha dictado, como el creador del universo, como el legislador del universo. Y que nos dice, ustedes son mis hijos, ustedes son mis criaturas, yo los hice a todos. Y les dejé un manual, les dejé un mapa, para cuando andes en la vida, sepas por dónde debes ir. Nos dejó para los viejitos una guía roji. Ahora ya no se usa la guía roji. Nos dejó, ahora para los jóvenes, nos dejó un Google Maps. Un Waze para los que usan esa aplicación que te lleva donde tú quieres. Nos dejó un manual donde están todas las respuestas de la vida. Amén. Sobre la muerte, sobre la eternidad. Amén. Nos dejó la ley de Dios y en esa ley está nuestra felicidad. Cuando la violamos se convierte en tristeza. Nos va mal en la vida porque no guardamos su ley. Todo lo que te ha pasado en tu vida, hermano, es porque tú has tenido la culpa. Por la forma en cómo tú has aceptado vivir. Eso es lo que tienes que reconocer. Estás así porque tú has aceptado vivir así. Y si te ha sucedido lo que te ha sucedido, porque tú dentro de tu vida no lo has aceptado. Cuando en tu vida tienes una relación sólida con Dios, puede acabarse el mundo. Puede pasar lo que sea, pandemias, terremotos, la calamidad que tú me digas, amado hermano. Te puede dejar toda la gente, puedes dejar de tener amigos, te pueden pasar muchas cosas. Pero escucha bien, la paz que Dios te da a través de esa relación estrecha y sólida con Dios, nadie te la puede quitar. Nadie. ¿Escuchaste bien? Nadie te la puede quitar. Ayer le decía a mi esposa, a ver, ¿por qué Dios no nos ha dado una casa? ¿Por qué? Porque vivimos en un departamento y los dos dijimos, pues ¿por qué no la hemos pedido? Así de fácil. Otro día hablaré sobre cómo pedirle a Dios, porque no nos atrevemos a ser específicos. Nos sentimos tan pecadores y tan inmerecedores de pedirle algo y por eso no le pedimos. Ahora, Dios nos dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, le podemos pedir lo que queramos, pero no lo hacemos. ¿O usted lo ha hecho? Solo usted sabe por qué no se atreve a pedirle. Y sabe, ¿quiere saber un secreto?
¿De qué le voy a pedir a Dios? Amén, ¿sí? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber ese secreto, hermanos? Pues no se lo puedo contar porque es un secreto. Pero si su sangre me limpió, me perdonó, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Hoy ya sé qué pedirle y se lo voy a pedir. Amén. Pero no se lo puedo contar porque es un secreto y los secretos no se cuentan. Ya dijo, ahorita nos va a ver, hermano, ¿qué va a pedir? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, he aprendido a ser pobre y he aprendido a ser rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido cuando me quedé sin trabajo a trabajar con mis manos y a hacer y a reparar casas de campaña para venderlas. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Siendo un erudito de la ley judía y en otras materias, tenía que trabajar, pero no le faltó nada. Qué lástima, ¿verdad? Que Pablo no supo lo que se predica ahora sobre la prosperidad. ¿No te va bien? ¿No tienes dinero? Ah, es que estás en pecado. Hermanos, les decía, tiene cierta verdad, pero no es la verdad. Tengamos cuidado en que usted se meta en rollos de estos mercaderes de la fe y solamente pongan las cosas en las cosas materiales, porque ahí ya interviene Satanás. Sí, aunque usted diga, ay, no, sí, interviene Satanás porque hasta él se lo puede dar todo, porque hay cosas que no vienen de Dios. ¿Quién le dijo que la prosperidad toda viene de Dios? La prosperidad de Dios es integral, la de Satanás solamente es para que usted caiga en pecado y para que se vaya al infierno. Placeres momentáneos, sí. Mi felicidad depende de mi relación que yo tengo a diario con Dios. Esa es la fuente de nuestro gozo, de nuestra vida, y a través de Él nos vivifica. Mi relación con Dios me da fuerza para seguir adelante. Mi relación con Dios y con la Biblia me da esperanza, me da seguridad, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ponga un amén ahí, por favor. Ponga un amén. Un gloria a Dios. Un aleluya. Porque eso es la verdad. Mi relación con Dios. O mi felicidad y mi prosperidad depende de mi relación que yo tengo a diario con mi Dios. Dice en Deuteronomio 4, 39 y 40, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Escucha esto, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué te está yendo mal? Por desobediente. La desobediencia es la raíz por la cual no salimos del camino. Para que te vaya bien, no solamente, dice la palabra de Dios, a ti mismo. Obedece para que no solamente te vaya bien a ti, sino a tus hijos después de ti. Él quiere que vivas con salud, que vivas muchos años. Porque si vives en esta vida, mientras vives, tengas vida, estás recibiendo de esa fuente de bendición. Y estás siendo también bendición para los demás. Amén. Las cosas que haces por Dios, las cosas que haces para servir a Dios, traen recompensa. Dios no se queda con nada. Quizás has oído esta frase:
Pero vamos a ver un ejemplo de servir a Dios con temor. ¿Cómo dije? Servir a Dios con temor. Está ahí en Éxodo capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Y comienza diciendo, esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí están los nombres de las 11 tribus. Y en el versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Fíjese, murió toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Ya se lo había prometido a Abraham. Era una promesa que Dios dio y por eso fueron multiplicados, fueron aumentados y fortalecidos, dice, en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y hermanos, no lo dice aquí, pero seguramente las pirámides de Egipto también fueron hechas por los judíos, Los tenían trabajando a sol y sombra todo el día. Y versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreras. Escuche esta historia, Les habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Paréntesis, acuérdense que la descendencia de los judíos viene de la mujer. Versículo 17, pero las parteras, ¿qué dice? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, o sea, son fuertes, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y ponga atención en esto, dice el versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué pasó con esto que hicieron las parteras? Sirvieron a Dios con temor. Por haber temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Cuando usted sirve a Dios con temor, cuando usted es fuerte, así como el pueblo de Dios, eran robustas, era gente fuerte. Cuando usted sigue fuerte en el camino del Señor, Dios le va a bendecir, Él va a prosperar su familia. O sea que cuando tú le sirves con temor, hay recompensa, hay prosperidad, cuando todo, así con mayúsculas, cuando todo lo hacemos como para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Todavía
como que dice, no entiendo. Bueno, otro ejemplo, Mateo 25, 19. Dice, mucho tiempo después, lo estoy leyendo en la versión, la versión BLS, ay, se me fue el nombre, la versión en lenguaje sencillo, esa es, perdón. Dice, mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. Mateo 25, 28. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y quise tomar estos versículos de esta parábola de los talentos para demostrarle que Dios, cuando nos envía a cumplir nuestro ministerio que Él nos da la capacidad de esforzarnos, pero sobre todo, hermano, nos permite disfrutar a nosotros de lo que de Él es. Simplemente porque nosotros lo trabajamos bien. En los primeros versículos dice que el trabajador le entregó los 5,000 más los 5,000 que él ganó. Todo se lo entregó a su amo. Pero en los otros versículos les dice que el amo que les había dado los 1,000 monedas, o sea que le dio al siervo malo 1,000 y que no obtuvo nada, que se lo entregaran también al que tenía 10,000. ¿Cómo está eso? Si el sirviente le dio el dinero a su amo y ahora les dice a los demás que le entreguen lo que no ganaron aún al que tiene más, al que tiene 10,000, pues la respuesta es sencilla, hermanos. Le dice a su siervo, vamos a celebrarlo. Entra al gozo de tu Señor, eso significa, entra al gozo de tu Señor, así lo dice la versión Reina Valera. Es una invitación para que esté en su reino. Es una invitación para que donde Dios está también usted gozándose y disfrutando de lo que Dios le da. Le permite disfrutar de lo que Dios ya le dio. Porque en el momento en que le entregó los 5,000 a este siervo, y en el momento en que lo recibió, Dios ya le tenía un regalo, una caja con los 5,000 que le había dado, más los 5,000 que ganó. O sea, eran para él. Por eso Dios no se queda con nada, porque Él mismo se los da, Él mismo nos da las bendiciones, y si nosotros hacemos y servimos bien al Señor, nos va a dar recompensa y nos va a ir bien y vamos a disfrutar de lo que Él mismo le da. Si a usted le ha dado talentos, hermano, sirva a Dios. Por eso le quita al que no da nada al Señor, hasta lo poco que tiene se lo quita y se lo da al que sirve con alegría, al que sirve bien al Señor, al que hace todo como para el Señor. Y lo bendice más y más. Esa persona seguramente permanece su palabra en él, Dios permanece en él y le va bien, es generoso, da y lo hace todo como para el Señor. ¿Cómo no le va a ir bien, hermanos? Cuando tú trabajas para el reino de Dios, desempeñas bien tu ministerio. No solo ganas ese lugar en el reino de Dios, no solamente te dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
Ahora dice, en lo mucho te pondré. ¿Dónde es lo mucho? ¿Dónde estaban sus 5,000 y los 5,000 que ganó? Bueno, Señor, entonces no te los estoy regresando. Y te dice el Señor, no, siempre iban a ser para ti. Yo ya te las había dado, pero quería que pusieras a trabajar los talentos que te di. No solamente te va a dar un lugar en el reino, sino también te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. No solo en lo económico. Cuando tú haces todas las cosas para Dios, cuando no lo haces para ti, cuando estás sembrando bendición, vas a cosechar una bendición muy grande, porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Él añadirá lo demás sin que se lo pidamos. Entonces la pregunta es, ¿para ti qué es prosperidad? Estamos terminando. A mí me gustaría que pusieran algo ahí. ¿Qué es para ti prosperidad, amado hermano? Y nos da varios textos. Tengo muchos que ya no hay tiempo. Solamente le voy a contar 3. Génesis 39, 2 y 3. Pero el Señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Ten cuidado de no olvidarte de Dios. Cuando todo esto, esta prosperidad llegue a tu vida, ten cuidado de no olvidarte de Dios. Deuteronomio 39. El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos, y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tienda. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal como se solazó con tus padres. Esto quiere decir, así tal como bendijo a tus padres, volverá a bendecirte a ti. Y por último, Josué 1:8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Ese tiene conexión con el texto de Juan 15:7. Si mi palabra permanece en ti. Medita. Sí, dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. No sé si ya pusieron alguna para ti que es prosperar. Sí, ahí está la clave. Gracias, hermano Arturo Tobar. La clave para prosperar y que todo salga bien está en Josué 1:8, el que acabo de leer, amén. ¿Quién más puede decir para ti, hermano, hermana, qué es prosperidad? ¿Qué es prosperidad? Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que se conectaron el día de hoy, que están atentos a la palabra de Dios. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida esta palabra. Yo espero que con todo tu corazón sigas buscando a Dios. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Y no solamente tu vida, sino la de tu familia. Cree en ese milagro. En alguna otra predicación les he contado cómo Dios transformó a mi familia. Y yo sé que hay muchos testimonios de cómo Dios transformó a nuestra familia cuando nos sacó de Egipto. O sea, simboliza el pecado. Cuando nos sacó de la vida tan vana
llena de idolatría y de religiosidad en la que estábamos. Cuando Dios nos hizo conocerle, nos empezó a amar de tal forma que ha venido a nosotros bendición tras bendición. Yo no puedo decir otra cosa, hermanos. Por supuesto que pasamos muchas aflicciones en este mundo. Dios no nos dijo que no íbamos a pasar por aflicciones, nunca prometió eso, pero sí nos dijo que nos iba a dar la salida. Y en cada aflicción con ella nos iba a dar la salida. Y la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Usted no tiene por qué estar infeliz. Usted tiene que tener y sentir la prosperidad de Dios en su vida, sobre todo en lo espiritual y así también en todas las áreas. Pídaselo al Señor. Pero antes de pedirle, pídale perdón a Dios. Entregue su vida a Dios completamente y verá cómo Dios le va a empezar a bendecir. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la respuesta que necesitamos. Muchas veces necesitamos su respuesta. Dudamos de lo que el Señor nos puede dar. Dudamos de lo que el Señor puede hacer en nosotros y para nosotros. Vamos a orar. Le pido que ore conmigo. No se vaya a desconectar. Lo último es la bendición de Jehová realmente para su pueblo. No se desconecte. Ya vamos a terminar. Dele unos minutos más al Señor. Y todos, vamos a orar, que no estemos haciendo otra cosa. Cierre sus ojos para que no se distraiga y usted fije sus pensamientos en el Señor. Dígale con sus propias palabras lo que necesita. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque entendemos, Señor, que de ti vienen todas las cosas, Señor. La prosperidad, Señor, es integral para nosotros. La prosperidad material, económica, financiera y de todo tipo viene cuando nosotros, Señor, te buscamos a ti y estamos, Señor, en ti y tu palabra permanece en nosotros y podemos pedirte lo que queremos, Señor. Oh Padre Celestial, bendice a cada hermana, a cada hermano que hoy me está viendo y oyendo, Señor. Eres tú el que habla, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hoy nos has hablado claramente, Padre. Y debemos entender que la felicidad está en ti, que la prosperidad está en ti. Sí, Señor, claro que sí, queremos ser prósperos, queremos tener en abundancia en lo material. No estás tú en contra de que tengamos dinero. Más bien, Señor, tu palabra nos dice que guardemos nuestro corazón, porque donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Y tenemos que tener cuidado de que llegue la ambición y la avaricia y todo esto que nos hace apartarnos de ti. Tú, al contrario, quieres que nosotros seamos bendecidos, que tengamos dinero, que tengamos, Señor, ese conocimiento de tu palabra primeramente. Y después todo lo demás será añadido, que busquemos primeramente tu reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero queremos antes la bendición y después queremos buscar de ti. Eso no es, Señor. Gracias porque hoy nos los has hecho entender claramente, Señor. Cuando nosotros, Señor, te buscamos, cuando tú permaneces en nosotros y tu palabra permanece también en nosotros. Ay, Señor, gracias porque te podemos pedir lo que queramos, Señor. Hasta los caprichos más, más grandes que podamos tener. Quizá alguien de mis hermanos está pidiendo un carro. Quizá alguien de mis hermanos está pidiendo una casa, Señor. Padre, dáselas.
Si permanecemos en ti, Señor, yo sé que tú vas a contestarle, Señor. Tu voluntad también está, Señor, en bendecirnos. Y cuando nosotros te pedimos conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a esas riquezas en gloria, tú nos bendices. Tuyo es el oro y la plata, tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo no has de darnos a nosotros, tus hijos, toda bendición? Gracias, Señor, porque yo sé que hoy mis hermanos se van a levantar con fe y van a hacer, Señor, su pedido. Sí, Señor, gracias porque podemos pedirte, Señor, con toda libertad. Tu sangre nos ha limpiado, tu sangre nos ha perdonado y tu gracia, Señor, nos llena a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana, tarde, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, bendigas nuestra semana, bendigas el trabajo de nuestras manos. Bendice a mis hermanos, hermanas que van a trabajar. Bendice a aquellos que no tengan un trabajo, Señor, dándoles un empleo, Señor, un trabajo para que puedan también bendecir ellos, Señor. Bendice a todos mis hermanos que no tienen salud. Dales la sanidad que necesitan, Padre. Tú los conoces a todos y a todas, Señor, que están, Señor bendito, pasando ahorita por enfermedad, Señor. Sáneles, Padre. Bendice nuestra casa, bendice nuestras propiedades. Bueno, son tuyas, Señor, pero tú nos las has dado como administradores. Bendícenos, Señor. Prospera lo que tenemos en nuestras manos. Prospéralos, Señor. Aquellos que tienen negocio, prospérales, Señor. A los que venden, prospérales, Señor. Que venga la prosperidad a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Ahora que vamos a las misiones, Señor, prospéranos. Porque yo sé que tú vas a proveer, Señor, a través de mis hermanos, porque están entendiendo que estamos buscando el reino de Dios y que tenemos que levantarnos y hacer las cosas, y se requiere, Señor, que mis hermanos también contribuyan y que digan: aquí está, para que vayan a las misiones. Oh, Señor, gracias, porque yo sé que tú vas a proveer, Señor, para cada salida que tengamos. Y no vamos a sufrir ni a preocuparnos de nada, Señor, porque tú nos lo vas a dar, Señor, para engrandecer tu reino. Declaramos, Señor, lo que tu palabra ya ha sido declarada, lo que en tu palabra tú has declarado, Señor. Abre esas ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde para mis hermanos. Gracias por todos aquellos que buscan tu reino y que cumplen contigo, Señor, en lo material, en lo espiritual, Señor. Bendíceles y añádeles más y más, Señor. Gracias, Señor. Te pido bendigas este día, danos descanso, que disfrutemos de nuestra familia y bendice esta semana que inicia. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Cuídese mucho, Dios le bendiga. Un abrazo fuerte. Que Dios sea con usted.